Ceci, neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy contenta de estar hoy pues aquí compartiendo con ustedes este tema pues tan importante eh, para todos los niños, para los papás y para los profesores, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, No yo hay te estoy escuchando muy bien. Sí, la pantalla se ve bien, todo. Cualquier Todo. cosa me interrumpan. Bueno, entonces, bueno, como les contaba, este es un tema muy importante de tratar porque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una de las condiciones más comunes de la infancia, ¿cierto? Y es el principal trastorno del neurodesarrollo. Mm, Está influenciado de manera muy importante por cosas internas del niño, pero también por el ambiente en el que el niño se desenvuelve. Entonces, digamos que como familias, como profesores y como profesionales podemos, digamos, modificar muchas cosas que pueden impactar pues en este niño, ¿cierto? Y además puede determinar las condiciones del niño de manera negativa si no se interviene a tiempo y adecuadamente, ¿cierto? Entonces, antes de hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos que hablar primero de qué es la atención. Y la atención es esa capacidad que tenemos de centrar la mente en una actividad, pero no solo centrarnos en esa actividad, sino ignorar un montón de estímulos externos para poder concentrarnos, digamos, en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Incluso en el déficit de atención, mm, la función que más se ha visto afectada es la función ejecutiva. La atención es importante, pero las alteraciones en las funciones ejecutivas también, digamos que son una parte muy importante de este trastorno y por eso les quería hablar de ellas un poquito hoy. La función ejecutiva del cerebro se localiza sobre todo en las estructuras de la corteza prefrontal. Y digamos que esa función ejecutiva es como el controlador aéreo del cerebro. ¿Qué quiere decir? Es aquel que le dice a las diferentes partes cuándo deben actuar, ¿cierto? Es lo que nos permite planear, el que decide a qué ponemos atención, prioriza las metas que tenemos y también controla los impulsos. O sea que para nosotros hacer cualquier actividad, por ejemplo, pongamos el ejemplo de sentarnos a escribir, tenemos que decir que voy a ir, voy a coger el cuaderno, me voy a sentar, voy a coger el lapicero y voy a empezar a escribir, ¿cierto? Para hacer todos ese tipo de acciones secuenciales se requiere de la función ejecutiva. Y esta es una de las que más se ve afectada en los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tenemos que hablar, pues, indudablemente acerca del desarrollo cerebral, ¿cierto? Mm, Obviamente porque esto es un trastorno que ocurre en la infancia, los primeros, pues, años de vida. Entonces, muy importante tener en cuenta que las neuronas, pues, o el cerebro del niño se empieza a formar durante las primeras semanas de gestación y todas las neuronas que el niño va a tener a lo largo de su vida ya se van a formar antes de nacer, o sea que ya nacemos con las que vamos a quedar. Mm, ¿Qué pasa después de nacer? No se forman nuevas neuronas, pero lo que sí se moldea son las conexiones entre esas neuronas. Y es mucho más importante, no digamos las neuronas como tal, sino esas mismas conexiones, porque eso es lo que va a dar pie para un adecuado funcionamiento del cerebro. Hay dos procesos pues que me parece importante que conozcamos que se llaman la poda neuronal y la mielinización. ¿Qué es la poda neuronal? Incluso cuando nacemos tenemos muchas más neuronas de las que necesitamos, ¿cierto? Eh, y se debe dar una poda, o sea, incluso muchas neuronas deben desaparecer para que el cerebro funcione adecuadamente. Cuando no se da esa poda neuronal, hay ciertas alteraciones o ciertos trastornos del neurodesarrollo. Y tenemos otro proceso que es la mielinización, que para este tema pues es el más importante, ¿cierto? Primero les quería mostrar qué era la mielina. La mielina es una grasita, ¿cierto? Es una grasita que recubre los axones. Los axones son los cables que conectan unas neuronas con otras, ¿cierto?
Entonces, para que esos cables funcionen, tienen que tener un aislante que permita que la conducción de señales sea rápida y adecuada. Para eso se forma la mielina, que es esta grasita que se forma alrededor de esos axones, de esos cables, para que esas conexiones y esos circuitos puedan funcionar pues adecuadamente, porque si un circuito no conduce a una velocidad adecuada, digamos que los impulsos no alcanzan a llegar. Por eso es tan importante la mielinización. ¿Y en qué sentido, digamos, esa mielinización nos incumbe para este tema? Nosotros nacemos con muy poco del cerebro mielinizado, ¿cierto? Esto es un estudio por resonancia, pues que es como uno de las imágenes o es la imagen más avanzada que tenemos del cerebro en este momento que podemos obtener. Y vemos que esa grasita, vean que la grasita aquí arriba es blanquita, está solamente en la parte, sobre todo, central del cerebro cuando nacemos. Esa mielinización, o sea, ese proceso de formación de mielina y de mejorar esa conductividad de los circuitos va a empezar de la parte del centro hacia los lados y de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y eso porque es importante. Ya les voy a hablar acerca pues de las diferentes funciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Es muy importante que todo el entorno y las experiencias que vive el niño van a impactar directamente cómo se van a establecer esas conexiones y también qué circuitos se van a mielinizar más, ¿cierto? Dependiendo de cuáles sean los que más se usen. Hablando de la mielinización, tenemos esta teoría de los tres cerebros, ¿cierto? Digamos esto digamos en neurociencia o en neuroanatomía, o sea, no usamos estas definiciones, pero sí me parece que es como una forma muy adecuada de explicar, digamos, cuáles son los principales sistemas por los cuales se rige el cerebro, ¿cierto? Entonces empezamos con un cerebro reptiliano, que es con el que nacemos y precisamente ¿por qué? Porque los circuitos que están a nivel del tallo cerebral, que son los circuitos que están aquí en el tallo cerebral, que es la parte central del cerebro, son los que más van a estar mielinizados en el momento de nacer. En el momento de nacer. Y esos circuitos son los que nos permiten tener las funciones vitales básicas, respirar, comer, que lata el corazón adecuadamente, la digestión. Entonces, vean que esa parte central del cerebro de las que